Hola a todos, bienvenidos a Come y Calla, vuestro canal de recetas fáciles. Soy Adrián Martínez y hoy vamos a preparar unos girasoles rellenos de trufa con parmesano y salsa de setas. Ya veréis qué cosa más rica. Cuando terminemos nos vais a chupar los dedos. Al final del vídeo os voy a dejar puestos los ingredientes. Si os gusta, recordad suscribiros y darle al like. Y ahora, como siempre, nos lavamos las manos y comenzamos. Comenzamos esta receta poniendo un poquito de aceite en la sartén a calentar. Y mientras se calienta, vamos a pelar 2 ajos y los picamos. Así, con mucho cuidado para no cortarnos un dedo. Recordar siempre tener los cuchillos bien afilados, ayuda mucho. Y ahora que tenemos el aceite caliente, vamos a dorar unos ajos a fuego medio para que no se nos quemen. Y cuando los tengamos dorados, añadimos las setas para cocinarlas. Yo voy a utilizar setas de chopo porque las he cogido yo, pero podéis utilizar cualquier seta de las que venden en el supermercado. Mientras vamos cocinando las setas, en otra olla ponemos agua a hervir y le añadimos sal. Y mientras tanto, vamos a ir picando y troceando unos trozos de bacon. Ya le habíamos puesto sal a las setas y ahora le ponemos un poco de pimienta e introducimos el bacon troceado y lo vamos cocinando todo junto. Y ahora que ya tenemos las setas con el bacon cocinadas, vamos a añadir 2 bricks de nata de cocinar. Vamos a ir cocinando la nata con las setas para que vaya reduciendo y se nos quede una salsa exquisita para nuestros girasoles. Ya tenemos el agua hirviendo y cocemos nuestros girasoles rellenos en 2 minutos. Y una vez cocidos, los añadimos a nuestra salsa con setas y bacon que nos ha quedado fenomenal. Lo mezclamos todo bien así con un poquito de cariño, con un meneíto y solo nos queda emplatarlo y disfrutarlo. Vaya pinta tiene. Decoramos con un poquito de perejil picado. Menudo plato nos ha salido. Un 10. Vaya buena pinta. Vamos a probar a ver. ¡Ah! ¡Buah! Espectacular. Animaros a probar. Como veis, hemos preparado una receta súper sencilla en un momento y nos ha quedado un plato de 10. Espero que os haya gustado la receta de hoy. Nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Y aquí os dejo los ingredientes. Buen provecho a todos.